La iglesia, hermano, a veces nos sentimos mejor cuando está llena, ¿verdad? Pero no. Nosotros tenemos que aprender a predicar, como dijo Jesús: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Y Dios está aquí con nosotros. Entonces nosotros no podemos tener temor de no predicarle a una sola persona. Usted, hermano, puede ser un evangelista personal. Usted tiene que ir personalmente donde una sola persona. A mí me da igual hablar con una persona que con 2, con 3, con 10, con 20, me da igual. Siempre el Señor me ha instruido así. Y ustedes saben, hermano, que hoy les vengo a hablar de algo, hermano, que el Señor siempre, esto ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, que Jesús iba a hablar. Jesús iba a hablar en parábola, porque el Señor hablaba en parábolas, como descifrando, como queriéndole enseñar a la gente, comparándole el reino de Dios. Todas las parábolas que el Señor hablaba, nadie se las entendía, ni aún los discípulos. Porque los discípulos lo llamaban atrás y decían: Señor, ¿pero qué quiere decir la del sembrador, la parábola del sembrador, Señor? La parábola de la cizaña, Señor, ¿qué? Dinos. La parábola de la semilla de mostaza, ¿qué, Señor? No entendían. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no está en la tierra, está arriba. Jesús habló claro: el reino de Dios ha bajado a la tierra. ¿Quién era el reino de Dios? El Hijo amado, Jesús de Nazareno, había bajado. Por eso es, hermano, que cuando a Jesús nadie lo podía entender aquí en la tierra. Y personas estudiadas, doctores, y cuántas cosas, hermano, lo confrontaban los reyes. No lo entendían. Que con que tú eres el rey de los judíos, tú lo dices. Tú mismo lo has dicho. Él nunca le dijo: oh, sí, mire, bebé. Jamás se le paró la corbata a eso. Jamás a él se enalteció. Él a veces se quedaba callado. Pero para que nosotros, hermano, alguien nos diga algo y nos quedemos callados, yo creo que es bien difícil, ¿verdad? Le decimos cuantas cosas y después lo quedan señalando a usted y a mí. Con que dice que es cristiano y dice que va a la iglesia. Porque sabe algo, hermano, los del mundo están prestos para señalarlo a usted, pero lo que ellos hacen, eso nadie lo señala, porque ellos lo hacen con su mente entenebrecida. Caminan en su concupiscencia, caminan con la mente humana, que no pueden entender las cosas de Dios. Entonces esta gente, hermano, no entendía a Jesús, no entendía las cosas divinas de Dios. Y es muy importante, hermano, que nosotros tenemos que entender, hermano, tenemos que entender quién es Jesús de Nazareno. Si usted no entiende quién es Jesús y a qué Jesús usted ha aceptado, entonces usted nunca va a entender a qué Dios está sirviendo usted. Porque como les dije la vez pasada, en el Antiguo Testamento dice Jehová y Dios. En el Nuevo Testamento Jesús, y luego cuando resucitó Jesús de la tumba, ya no era Jesús. ¿Quién era? El Cristo de la gloria. Difícil de entender, ¿verdad? Por eso es que es muy bueno leer la Biblia. Por eso es muy bueno leer el Nuevo Testamento, para que la vida de Jesús sea revelada a su vida. Para que usted pueda hablar, hermano, de los frutos de Jesús. Jesús, hermano, fue un hombre el 100%. Fue tentado en todo, pero él nunca pecó. Por eso es santo, 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 3 veces santo. Por eso es que a Jesús, hermano, el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. Dice que Jesús iba creciendo de estatura y de sabiduría. Por eso es que dice en la Biblia: instruye a los niños a los caminos del Señor, para que cuando sean viejos no se aparten del Señor. Por eso es que al diablo no le gusta que usted traiga a los niños a la iglesia. Y le puede tirar un mensaje y le dice: ¿para qué va a llevar a los niños a la iglesia? No miras que van a ir a hacer bulla allá, van a ir a perturbar. Deje los hermanos que los niños hagan bulla. ¿Sabe hasta cuándo yo he hecho de ver que los niños hablan y los niños gritan? Hasta cuando yo miro los mensajes que el niño que está aquí estaba llorando y está gritando. Porque el problema es que usted tiene que buscar
siempre la cobertura de Dios. Y cuando usted está con la cobertura de Dios, bajo la ordenanza de Dios, hermano, usted no va a escuchar ningún otro ruido más que lo que Dios le está hablando a usted. Jesús, hermano, habló en Mateo 13, 24. Vamos a ir a la parábola del trigo y la cizaña. Mire cómo trabaja el enemigo. Yo quiero que usted, acá, hermano, usted tiene que aprender algo, para que usted mire cómo trabaja el enemigo. El enemigo, hermano, trabaja las 24 horas. Él no se queda con las manos cruzadas. Si el enemigo, mire, hermano, que usted le ha obedecido varias veces, él lo va a andar siguiendo para que le siga obedeciendo al diablo y usted no obedezca la voz de Dios. Pero, hermano, el Señor nos ha dado autoridad, nos ha dado, hermano, esa potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Y qué significa eso? Serpientes y escorpiones. Usted tiene autoridad para reprender al diablo y a los mismos demonios. Pero usted tiene que estar en santidad, tiene que estar en integridad con nuestro Señor Jesucristo. ¿Todos están listos? Gloria a Dios. Pónganse sobre sus pies en reverencia al Señor. Parábola del trigo y la cizaña. Yo quiero que preste atención para que usted mire cómo trabaja el enemigo. En el nombre de Jesús de Nazareno, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, ponga atención, y atala en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Puede tomar asiento. ¿Usted sabe qué significa esto, hermano? Esto significa al reino de los cielos. Usted sabe que el dueño de la tierra, el dueño de su corazón, se llama Jesús de Nazareno. El Señor nos dejó su palabra. Entonces esta palabra tiene que estar sembrada en su corazón. Pero el enemigo siempre le va a venir a meter cizaña a la gente. Y eso, hermanos, en las iglesias abunda la cizaña. Abunda, hermanos falsos. Hermanos que solo son de apariencia. Hermanos que miran tantas redes sociales que ellos quieren ser como los demás predicadores. Déjeme decirles, si no ha llegado el tiempo, hermano, de que la persona vaya a levantar el ministerio que Dios le tiene. Así, mire, hermano, todas las noches y todos los días las redes sociales, prédica de cualquier predicador. ¿Sabe algo, hermano? Nosotros no podemos ser fotocopia de nadie. Como dijo Saulo: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Usted tiene que ser imitador de Cristo. Usted tiene, hermano, que someterse a Cristo. Usted tiene que pedirle discernimiento al Señor. Discernimiento de espíritu. Usted tiene, hermano, que pedirle sabiduría, ciencia, para guiar al pueblo que Dios le va a poner a usted. Así como Salomón. A Salomón se le aparece en una visión y le dijo: bueno, Salomón, pedime lo que quiera. Y Salomón le dijo: dame sabiduría y ciencia para guiar a este pueblo.
Porque el pueblo de Israel era rebelde, dice en la Biblia. Era duro de cerviz. Era duro de cerviz. Por eso, hermano, que el pueblo, hermano, a veces si el pastor no es espiritual, el pueblo, hermano, salen esparcidos para un lado y otros para otro. A veces se levanta un líder de la iglesia en contra de los pastores y inducido por la cizaña que mete el diablo. Entonces viene y se lleva a algunos hermanitos que están flojos en la fe y los duermen. Y entonces ahí es donde hay separación de las iglesias. Hermano, usted dígale al Señor: Señor, yo sé que tú tienes un ministerio para mi vida, pero tú sabes dónde está. Nosotros, hermanos, no podemos venir aquí a robarle las almas a la hermana Alicia porque yo me vaya. Yo no le voy a decir a los hermanos: váyanse conmigo. No, que Dios me guarde. No venimos a desbaratar el ministerio. Venimos a ayudar, a empujar, a ganar más almas para Cristo. Para eso el Señor nos da entendimiento y sabiduría. Salomón fue el hombre más sabio en la tierra. Y él le pidió sabiduría y ciencia para guiar al pueblo. Después el Señor le dio lo que él le pidió. Al tiempo le dijo: por tanto no me pediste riquezas. Dice que fue el hombre más rico de toda la tierra. Fue el hombre más sabio de toda la tierra. Escuche bien, no había pregunta que Salomón no la contestara, porque tenía la mente de Cristo. A eso usted se tiene que ir, hasta ahí, a llegar, hasta que el Señor lo suba a ese nivel del varón perfecto. Cuando usted está en ese nivel del varón perfecto, usted tiene que tener la mente de Cristo. Y cuando usted tiene la mente de Cristo, usted tiene que tener revelación de lo alto, como Pedro. Pedro, hermano, era el único que tenía revelación de lo alto. Cuando le dijo Jesús: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Oh, tú eres un profeta más, que tú eres Elías. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo?, le preguntó a los discípulos. Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Siendo la presencia de Dios. Y le dijo: Simón, hijo de Jonás, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el trono arriba. O siendo la presencia de Dios. Eso es tener revelación de Dios. Pero los demás no tenían revelación de Dios. Hermano, a veces, ponga atención a esto que le voy a decir. A veces, hermano, hay hermanitos en la iglesia que son muy usados por el diablo y no se dan cuenta. No se dan cuenta que andan en la carne. Y entonces sirven para atacar a las ovejas. Sirven de lobos rapaces. Abundan, hermano, eso no es broma. Empiezan, mira, hermano, a meterle cizaña, a empezar, hermano, a enfermarle la mente a los hermanitos que están débiles. Y, hermano, y los sacan del propósito de Dios. Los sacan de la iglesia. Los sacan del propósito de Dios. Entonces, tenemos un mal testimonio y aún dentro de la iglesia. Nosotros, hermanos, no podemos servir de piedra de tropiezo de nadie. Ni podemos, hermano, venir a meterle chisme a otro hermano, mira que el hermano Emilio dijo esto, y usted le sigue el hilo. Ahí Satanás le ganó ventaja. Eso no puede existir en casa de restauración. La cizaña. Usted sabe para dónde ya va la cizaña, ¿verdad? Al final la van a hacer manojos y va a ser tirada al fuego. ¿Y qué significa el fuego? Al infierno. Por eso el trigo va al granero. ¿Cómo le va a decir el Señor? Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré a gozarte en los atrios de mi Padre. ¿Cuántos queremos estar gozándonos en la presencia de Dios? Allá arriba, en las nubes. Para allá vamos nosotros cuando Él suene las trompetas. Porque dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y nosotros los que estemos vivos vamos a ser levantados de donde nosotros estemos. Y los discípulos, hermanos, cuestionaban a Jesús para que Jesús les pudiera dar una explicación de lo que Jesús hablaba, porque no lo entendían. Y ese es el problema, hermano, cuando
cuando una persona dentro de la iglesia, dentro de la grey de Dios, es espiritual y el Señor lo tiene en la cima, no lo van a entender las demás personas. A Jesús nadie lo entendía, porque Jesús era un hombre espiritual. Jesús antes de morir andaba en el tercer nivel como un hombre espiritual. Cuando resucitó estaba en el cuarto nivel, siendo la presencia de Dios, porque traspasaba las paredes. Su espíritu traspasaba las paredes, porque dice que tenían cerrada la puerta. Y entonces le dijeron a Jesús, le dijeron a Tomás, Jesús resucitó. No, yo no creo, dijo Tomás. Si yo no meto mis dedos en las palmas de su mano o mi mano en el costado, yo no creo. Y Jesús traspasó las paredes y le dijo, Tomás, oh maestro, le dijo. Ah, porque me mirás, crees, le dijo. Vení y meté los dedos en mis manos y tu mano en mi costado. Y le dijo, sé creyente, no incrédulo. Amén. Es necesario que lo que dice aquí en la palabra lo tomemos siempre en cuenta donde nosotros estemos, donde nosotros vayamos, donde Dios nos envíe, donde el Señor, hermano, nos mande a dar una palabra. Usted tiene que tener revelación de arriba, porque es muy importante estar conectado en la presencia de Dios. Y cuando usted se va a conectar en la presencia de Dios, cuando usted, mi hermano, disponga en su corazón de servir a nuestro Señor Jesucristo y seguir sus pisadas, tomar la cruz. Usted tiene que tomar la cruz. La cruz es sacrificio. El que quiere ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Y si entonces nosotros, si queremos seguir a Jesús verdaderamente y decir que somos siervos de Dios y que somos hijos verdaderos de nuestro Padre Celestial, tenemos, hermanos, que humillarnos más. Tenemos que ser nobles, tenemos que ser humildes. Tenemos, hermanos, que ser serviciales. Tenemos que trabajar con los hermanos, con la iglesia, con el corazón. Usted no ha hecho trato con la hermana Alicia. Usted el trato que usted tiene, lo tiene con nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que lo ha traído a este lugar a trabajar en la obra. Entonces aquí hay mucho trabajo que hacer. Siento la presencia de Dios. Hay mucho trabajo, hermano. Tenemos que evangelizar. Tenemos que evangelizar más. Tenemos que sacrificarnos más un poco para tomar esa cruz que dice Jesús. Si Jesús la cargó siendo el Hijo de Dios, ¿cómo nosotros no la vamos a cargar? Tenemos que cargar la cruz. Tenemos, hermanos, que sacrificar la carne. Tenemos, hermanos, que buscar más de su presencia. ¿Para qué? Para que el enemigo no venga, hermano, en la noche a meterle cizaña a usted, a meterle un dardo a usted en su mente. Oye, ¿qué estás haciendo ahí en esa iglesia? Mira, oye, ahí solo hay 3, 4 pelones. Olvídese de 4 pelones. Pero estos 4 pelones vamos para el reino de Dios. Esa es la misión. Hay presencia, hay presencia. Olvídese, hermano, olvídese. Esto va para arriba. No hay necesidad de ser profeta, lo puedo ver. Puedo ver que este ministerio va para arriba. Y hermano, de aquí, si los que estamos y el Señor manda predicadores de afuera y lo que nosotros predicamos bajo la sustancia divina de Dios, bajo su palabra, entonces usted tiene, hermano, que su panorama de su mente se tiene que ir abriendo cada servicio, cada culto. Aunque usted no se acuerde de nada, cuando usted esté parado aquí van a venir palabras que usted ha escuchado de un predicador aún de este lugar. Porque Dios trabaja así. Por eso es que es muy importante venir a todos los servicios, para no quedar con la duda si el servicio del jueves estuvo bueno, el servicio del sábado, hermano, estuvo bueno, cuénteme algo. Y le dije, ya no me acuerdo de nada ya. Yo solo acuerdo que cantaron y el hermano Emilio predicó, pero de lo que predicó yo ni me acuerdo de la cita bíblica. Eso pasa en las iglesias. Eso me pasaba a mí. Y aún todavía me pasa.
Porque a veces, hermanos, no tomamos ese tiempo de ponerle mente al mensaje. Por un oído nos entra y por otro nos sale. Entonces salimos igual. Y como que vengamos a pasear. Es como que usted entre a un comedor nomás a comer. Usted supo que comió, ¿verdad? Pero después se va para su casa tranquilo a dormir, como nada. Y a la iglesia no podemos venir así. Tenemos que venir a aprender una palabra, aunque sea, de lo que yo estuve predicando hoy. Todos saben que estamos predicando bajo la parábola del trigo y la cizaña. El trigo, hermano, es la siembra de Dios. El trigo somos nosotros. Y la cizaña son los hijos del diablo. Porque eso van para el fuego. Esto es comparada como cuando dice que a las ovejas las va a hacer a la derecha y a los cabritos los va a hacer a la izquierda. Por eso es que tenemos que caminar derechos con el Señor. Y los discípulos, hermanos, le preguntaron a Jesús que qué significaba la parábola que les había dicho, porque no le entendían. Y dice aquí más adelante en el 34 el uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba. Estaba difícil en ese tiempo, ¿verdad? No les hablaba si no era por medio de parábola. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces Jesús, esto estaba hablando comparado al reino de Dios, como nadie ha ido arriba. Y él venía del Padre, venía de arriba, venía del cielo. Entonces él venía a declararlos un poco cómo es comparado el reino de Dios acá en la tierra. Él vino a predicar el mensaje. Él trajo el mensaje. Por eso a Jesús lo querían detener cuando decían que era el rey de los judíos. Cuando decían que era el Hijo de Dios, la gente se molestaba. ¿Por qué? Porque Él era la palabra viva. Jesús, no había pregunta también que no la pudiera contestar. Todas se las contestaba la gente. Además, Jesús sabía, como Jesucristo conoce su mente y su corazón, lo que estaba pensando la persona, Él lo sabía. Por eso necesitamos discernimiento de espíritu dentro de la iglesia, y también en su casa también lo necesita. No vaya a ser que me lo llamen por ahí y usted no va a hallar que contestar, y va a contestar algo que no viene al contexto de la Biblia. Es muy importante tener revelación de Dios. Y cuando usted, mi hermano, cuando usted tiene revelación de Dios y usted está hablando con una persona, desde el momento que usted le escucha la voz, usted tiene que saber, tiene que entender qué es lo que le está pasando a la persona. Usted tiene que saber. Hermano, yo siempre, cuando una persona está hablando conmigo por teléfono, ya puede estar en otro país, yo le digo automáticamente, cuando me empieza a contar de su vida: cállese y se sienta y levanta la mano, que Dios le va a hablar y Dios lo va a tocar. Tiendo la mano: mire, tócalo, Señor. Tenemos que pedirle unción en las manos al Señor, en todo nuestro ser. Tenemos que pedirle al Señor que nos unja con aceite fresco nuestra cabeza, nuestro corazón. ¿Para qué? Para que ningún dardo, hermano, ninguna cizaña le vaya a entrar a usted aún dentro de la iglesia. Que algo le diga a un hermano o el pastor, si es posible. Usted no se puede ir de la iglesia corriendo así por así. Hay un ministerio en nuestra vida. Hay algo, hermano, puesto por Dios. Y eso el diablo usted no se lo puede quitar, porque el soplo de Dios está dentro de usted.
Y lo puedo llevar a Génesis, donde Dios hizo al hombre. El problema, hermano, es que nosotros en el mundo no podemos usar nada de lo de Dios porque estamos en manos del diablo. Imagínese, usted no puede actuar en los negocios de Dios hasta que usted acepta al Señor como su único y suficiente Salvador, y usted se arrepiente y se convierte, y usted se bautiza para perdón de sus pecados. Entonces usted tiene que ser una nueva criatura en Cristo. Todas las cosas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas, pero ya con Jesucristo adelante de usted, y usted va siguiendo sus pisadas, porque nosotros no podemos ir adelante del Señor, porque Él es desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Él dice que a nosotros nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos llamó con su eco. Por lo menos dijo Pablo, y se fue la voz. Usted sabe, pero no lo entendemos. ¿Y cuando usted va a entender? Hasta que usted se arrepiente, hasta que usted se convierte y usted empieza a venir a la iglesia. Pero usted viene a la iglesia no por quedar bien con los hermanos, no por quedar bien con el pastor, no. Usted viene a la iglesia a buscar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y usted se tiene que acercar más a Dios para que Dios me lo use y me le dé más revelación, le dé más sabiduría. El don de ciencia, que no es cualquiera que lo tiene aún dentro de la iglesia. Los pastores, hermanos, es muy importante, escuchen esto, que tengan sabiduría y que tengan el don de ciencia. Porque cuando usted tiene el don de ciencia, usted tiene activada la mente de Cristo. Hay pastores, hermanos, que los hermanos le cuentan un sueño. Oh, que se espere un mes si quiere la respuesta, yo voy a orar primero. ¿Por qué? Porque no tienen revelación de Dios. No tienen el don de ciencia. Mire Daniel con el sueño del rey Nabucodonosor, que estaba un poco difícil. Llamó a todos los brujos y todos los adivinos y nadie se lo adivinó. Oye, aquí hay un hombre judío, un joven, Daniel. Ese es el siervo del Dios Altísimo. Y lo fueron a traer. Y lo puso en alta estima. Y le dijo todo. José, estando preso, donde el faraón le discernió el sueño del panadero y del copero, y le dijo al panadero: mira, 3 días y te ahorcan. Y así fue. Y le dijo al copero: mira, cuando estés allá adentro, acuérdate de mí. Le dijo José. No, hombre, que el hombre de contento ni se acordó del pobre José. ¿Cómo la mira usted? Entonces usted, ¿por qué usted se pone así mal? Porque un hermano no me lo saluda, porque un hermano no me lo llama, no le manda un mensaje. Usted no se ponga mal. Acuérdese que usted está en el proceso. Aunque usted no está preso, pero usted está libre. Pero dele gracias a Dios que nos ha libertado nuestra mente, porque dice: conoceréis la palabra y la palabra os hará libre. Siendo la presencia de Dios. Eso es lo importante de nosotros, que tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Y mire que Jesús les explica la parábola de la cizaña en el 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Siento la presencia de Dios. Y como les estaba explicando, es Jesús de Nazareno. Por eso es que Jesús, hermano, por eso es que Jesús le pide el corazón al ser humano. ¿Por qué usted cree que le pide el corazón al ser humano? Para poder trabajar, para poderse ensanchar, para poder sembrar la semilla que Él tiene para los días postreros, para que usted pueda cosechar. ¿Y qué es lo que usted va a cosechar?
Usted tiene que cosechar la gloria de Dios, siendo la presencia de Dios. Esto viene de Dios. Usted esa es la cosecha que usted tiene que tener. Eso es lo que usted tiene que anhelar, irse con el Señor, estar seguro que nos vamos todos los que estamos en este lugar y todos los hermanos de todo el mundo, pero eso sí, los que estamos derechos con Dios, los que estamos en santidad, los que conocemos la santidad de Dios, los que no tenemos ninguna cizaña dentro del corazón, ningún dardo del diablo, de enojura, ni codicia, ni avaricia. Usted no puede guardar nada en su corazón. Dice la Biblia, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. Entonces Dios tiene que trabajar con el corazón suyo. Y si usted lo tiene sucio, ¿cómo Dios va a trabajar? Tiene que usted arrodillarse y decirle: Señor, quita toda iniquidad de mis oídos, de mis ojos, de mi boca, de todo mi ser. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero que tú me uses en el área que usted le pida. Dios lo va a usar. El Señor, hermano, da dones hasta de demás. Aunque usted no se los pida, Él se los da. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de amor, un Dios amoroso, un Dios bondadoso, un Dios, hermano, que desde el principio se acordó del ser humano. Cuando dice que el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas, no había tierra, hizo la tierra para poner al hombre, para ponernos a nosotros. Por eso hizo la tierra el Señor, se acordó de nosotros. ¿Cuánto nos ama Dios? Y a veces nosotros lo despreciamos por una cosa que no vale la pena. A veces, hermanos, nos vamos para el mundo aún siendo cristianos y viejos de ser cristianos. Porque a veces todavía tenemos residuos del mundo. Hermanos, si usted tiene codicia en sus ojos y empieza a codiciar a una mujer, usted está pecando. No codicies, dice, la mujer de tu hermano. Peor dentro de la iglesia, es peor la necesidad. Tenemos que decirle al Señor que limpie, hermano, nuestros ojos con colirio, nuestros oídos con hisopo. El corazón, hermano, usted lo tiene que andar limpio. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, hay paz, hay libertad y hay presencia de Dios. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Tiene que haber presencia en usted. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber presencia en usted? ¿Y usted por qué cree que cuando usted tiene limpio su corazón y usted tiene un corazón como el de David, conforme al de Jehová, y Dios trabajaba con el corazón de David, así tiene que trabajar con el corazón suyo? Porque viene el Señor y le ensancha su corazón, le cambia el corazón de piedra y le pone uno de carne. Entonces su corazón tiene que ser bondadoso, tiene que ser noble, tiene que sentir, hermano, amor por Dios más y amor por el prójimo. Porque si nosotros no amamos al hermano que está a nuestro lado, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Y sabe algo, yo estaba meditando algo. El Señor a usted se le puede aparecer en alguna visión, pero se le puede aparecer la segunda, la tercera vez, pero no se le va a aparecer igual, porque entonces todos lo describiéramos como Él. Mire Moisés, como le dijo: Señor, yo he mirado tanto milagro, tanto prodigio, yo quiero verte. Oh, Moisés, ningún hombre queda para contar si me mira. Y le dijo: vete a la roca. Y por la hendidura de la roca le miró la espalda. Tuvo el privilegio Moisés de verle la espalda a Dios. Porque el rostro de Dios, nadie, escuche, nadie lo ha mirado. Mentiroso el que diga que ha mirado a Dios. Pero ni Juan, cuando subió al cielo, dice que miró un resplandor como el sol. Oh Señor, gracias Señor por tu presencia. Y saben algo, hermano, ¿quiénes vamos a tener el privilegio de ver a Dios cara a cara? Los hijos de Dios, los que ha comprado a precio de sangre. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice el Señor.
Entonces esta es una lucha constante. No le dé chance al diablo, hermano, que le meta un dardo en su corazón, en su mente, que le meta cizaña. No deje, hermano, que le meta zacate seco y le saque todo lo que usted ha aprendido en la Biblia y lo que ha aprendido en las prédicas de este lugar. No le podemos dar esa oportunidad al maldito Satanás. Mire quién sembró la semilla. La semilla la sembró, la siembra, la buena semilla, el Hijo del Hombre, es Jesús de Nazareno. Y el 38 dice, el campo es el mundo. Ponga atención. El campo es el mundo donde se sembró la semilla. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. ¿Y quién es el malo? El enemigo que la sembró es el diablo, dice aquí. Y la ciega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. El privilegio de nosotros, hermano, cuando Jesucristo venga en su nube gloriosa, los ángeles, hermano, vamos a estar con los ángeles, vamos a ser semejantes a los ángeles, pero no con este cuerpo, no, un cuerpo incorruptible, un cuerpo, hermano, transformado automáticamente. ¿Y cómo se va a transformar automáticamente? Porque usted tiene que tener el Espíritu Santo, el sello de Dios, para que usted y yo seamos levantados. Pero si no tenemos, hermano, el Espíritu Santo, no vamos a poder ser levantados. ¿Por qué? Porque el Señor, yo quiero que me preste atención a esto, que yo un día yo se lo pregunté al Señor esto, y se lo voy a compartir. Un día orando yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo es que tú nos miras desnudos desde los cielos? Y el Señor, hermano, me puso a un hijo de Dios de blanco y a un mundano de negro. ¿Por qué? Porque el Señor automáticamente a usted le cambia la vestidura. Pero si usted está en el mundo, usted anda en las tinieblas. Y entonces por eso es que nosotros cuando andamos con Jesucristo, nosotros andamos en la luz. Y el mundo anda en las tinieblas. Entonces, que no venga a decir un mundano que es un hijo de Dios. Jesús le habló claro, ¿eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Entonces el diablo también tiene hijos. El diablo copia todo de lo de Dios. Hermanos, si el Señor no perdonó ni a los ángeles, ni a los ángeles, ¿sabe eso? No los perdonó. En el Antiguo Testamento, hermanos, bajaban los ángeles. Zacarías, cuando le dijo que iba a tener un hijo, la mujer de Zacarías, el sacerdote, por tanto no creíste, le va a quedar mudo hasta que se cumpla la palabra, y quedó mudo. El papá de Juan el Bautista. Por eso es que dice en Génesis 6 que al Señor le dolió en su corazón ver hecho al hombre, porque dice que los hijos de Dios miraban que los vecinos tenían mujeres bonitas, muchachas bonitas, y las traían mujer, las hacían mujer. ¿Y quiénes eran los hijos de Dios? Los ángeles. Y puede hacer eso que yo escuché. Dicen que esto no está en la Biblia, yo creo que yo lo escuché. Dicen que los ángeles en el Antiguo Testamento, cuando se juntaban con las muchachas, dicen que les empezaban a contar cosas de arriba del cielo, y el Señor no le gustó y cortó esa relación. Por eso nacieron gigantes en ese tiempo. ¿Por qué usted cree que mandó el diluvio? Imagínese este tiempo, se parara cualquiera y dijera, oh, en el cielo hay esto y esto y esto, y el Señor es así. El Señor no va a permitir. En la Biblia habla bien claro. Dice que cuando estemos allá adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, las 24 horas, ya es que lo vamos a ver cara a cara a Dios. Por eso es que dicen que sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Entonces usted tiene que cuidarse
en santidad. Usted tiene que estar conectado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo usted va a estar conectado con el Espíritu de Dios? Manténgase firme en los negocios de Dios. No se puede desviar usted. Usted no le puede hacer caso a los amigos. Usted no le puede hacer caso, hermano, a una mujer que se le vaya a ofrecer, a un varón o a un hombre que le venga a enamorar a una hermana y aún dentro de la iglesia. Eso no es. Dios no negocia con ese tipo de gente. Dios negocia, hermano, con el que es íntegro de corazón, con el que adora a Dios, con el que lo busca en espíritu y en verdad. Que aunque usted tenga fiebre, usted sabe que tiene que orar cuando medio se pare. A eso es que Dios está buscando. Hermano, a Dios no se le puede orar solo cuando usted tiene necesidad. A Dios hay que orarle en todo tiempo, orar sin cesar, porque la verdad la carne es débil. Y Jesús era lo que tenía. Jesús era un hombre que oraba, un hombre que ayunaba, un hombre, hermano, que hablaba en el Espíritu. Dice que las palabras de Jesús eran Espíritu. ¿Y cuándo nosotros vamos a hablar así? ¿Cuándo? Cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Si usted está lleno del Espíritu Santo, no va a hablar por su propia cuenta. Jesús les habló claro, les dijo: váyanse a predicar. A la casa que llegue van a decir: la paz de Dios está con vosotros. Y el que no los acepte, sacúdanse los pies y se salen, se van. No se preocupen por lo que van a decir. El Espíritu Santo va a hablar ¿por quién? Por ustedes. Es como usted se para aquí a predicar. Usted no más mira a los hermanos, pero su mente no está aquí. Su mente tiene que estar allá arriba en el trono de gracia. Por eso David le decía: Señor, llena mi copa. Es muy importante cuando usted tiene llena la copa. Por eso es que, y lleno su corazón del Señor. Entonces, por eso es que en la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si usted está lleno de Dios, usted va a hablar de Dios las 24 horas. Pero si usted tiene enfermo su corazón, lo que va a hablar es de su enfermedad. Lo que usted va a hablar es de la maldad que anda en su corazón, del rencor. Se le nota en el rostro. Se tiene que notar. Yo no necesito preguntarle qué le pasa. Con solo mirar el rostro yo sé que anda molesto. Yo sé que no anda bien. Y es muy importante pedirle eso al Señor, hermano. Discernimiento de espíritu. Para que nosotros podamos ver lo que está enfrente de nosotros. Usted sabe que el águila, la visión del águila es tremenda, la visión del águila. Y el águila tiene una pestaña que puede ver el enemigo atrás. Usted tiene que sentir si la persona que está atrás de usted está incómodo con usted, está enojado con usted. Usted tiene que sentir. Yo no necesito preguntarle nada, ya puede estar atrás. Y yo he sentido cuando está molesto conmigo. Eso se llama discernimiento de espíritu. Y cuando usted tiene, hermano, el discernimiento de espíritu, hermano, usted es un hombre, una mujer sabia. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus mismas manos la derriba. Entonces las mujeres también necesitan ser mujeres sabias, igual que nosotros los hombres. Pero a veces nos cuesta, porque imagínense, tanto tiempo en el mundo y traemos tan sucia la mente que escuchamos una mala palabra, esa sí la aprendemos rápido. Pero un versículo de la Biblia bíblico se nos cuesta que nos entre, ¿verdad? Porque como no hemos practicado la Biblia desde niños, sino que practicamos otras cosas, entonces ya nuestra mente se va ahí. Porque como el diablo le domina la mente a la persona, entonces el diablo le recuerda el pasado. Pero lo bueno que Jesucristo nos va a recordar siempre que Él tiene en el futuro, en los días postreros, la gloria de Dios para sus hijos. Eso es lo importante de nosotros.
Y nosotros, hermanos, no estamos aquí por solo venir a la iglesia, por gastar el tiempo, no. Tenemos que aprender algo de la palabra. Y mire cómo dice en el versículo 39, y el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, que es el infierno, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Eso está hablando dentro de la iglesia. A los que sirven de piedra de tropiezo, a los que sirven de tropiezo como una piedra, y a los que hacen iniquidad. ¿Y cuáles son esos que hacen iniquidad? A los que están dentro de la iglesia y están en pecado, están en fornicación, están en adulterio, andan en borrachera, andan robando. Y entonces no todo el mundo se va para arriba, para el reino de los cielos. Por eso es que hay que cuidarnos, hay que cuidar. Hermano, la salvación se pierde. Y nosotros tenemos que estar atentos a no perder esa salvación. Usted, hermano, no puede perder la corona. No deje que otro se la robe a usted. Usted siga perseverando con Cristo. Y Cristo me lo va a llevar para arriba. ¿A dónde está Él? Para toda la eternidad. Y los echaron en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol. Mire lo que es la gloria de Dios. Como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué significa esto? Si usted tiene oídos carnales, usted no va a escuchar la palabra de Dios. Si usted tiene oídos espirituales, usted la va a escuchar y la va a entender y la va a poner por obra. Esa es la misión de nosotros, como siervos de Dios, como hijos de Dios. Nosotros, hermanos, no podemos ser nomás oidores, nomás solo por venir a pasar el tiempo, no. Tenemos que ponerlo en práctica, la palabra de Dios, porque tenemos que predicar dentro y fuera de tiempo. Mientras el Señor esté con nosotros, todo nos va a salir bien. Pero si estamos fuera del redil, fuera de los negocios de Dios, dice en la Biblia que sin Dios nosotros no somos nada. Por eso, hermanos, que Jesús cuidó su testimonio, cuidó su integridad, cuidó todo lo que Dios le había dado. ¿Por qué usted cree que lo cuidó? Porque Él sabía que Él venía a una misión, y esa misión no se quedaba en la cruz, esa misión no se quedaba en la tumba. Jesús sabía que Él iba a resucitar al tercer día e iba a estar arriba en el trono a la diestra del Padre, porque Él desde allá intercede por sus hijos, intercede por los que somos comprados a precio de sangre. Y aún cómo será haciendo la presencia de Dios, cómo será tan grande el amor de Dios, que aún por los mismos mundanos el Señor pone la mano y los para de un accidente, los para aún que los vayan a disparar, que los vayan a matar. ¿Por qué? Porque hay un propósito. También los mundanos, dentro de los mundanos hay escogidos para Dios. Y una persona, escuche bien, una persona puede andar en vicio. Escuche esto, puede andar en idolatría, puede andar en vicio, pero cuando Dios dice, hasta hoy te voy a dar oportunidad, ya el break se te terminó, lo agarra de la mano con mano fuerte, como sacó al pueblo de Israel de Egipto con Moisés, y le dijo, ahora vienes al servicio, y lo sienta en una iglesia, y viene el Señor y le empieza a hablar y le empieza a decir, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que congregarte, tú tienes que cantar, tienes que predicar, y la persona se va levantando en un nivel espiritual. ¿Por qué? Porque es Dios quien los va a instruir, como instruyó a Saulo.
Pero ¿qué pasa cuando una persona nueva es levantada en una iglesia donde hay muchos líderes que solo son saco y corbata? Empieza el celo, empieza la cizaña a crecerse, aún dentro de la iglesia, aún con los líderes. ¿Por qué? Todavía no les ha resplandecido a Cristo todavía. Usted tiene que ser humilde, y cuando Dios me lo use, sea más humilde. Y cuando usted tenga un cargo en la iglesia, usted no es más que nadie. Todos somos iguales. Dios nos mira, hermanos, iguales a todos. El Señor no tiene excepción de persona. Solo mire a Zaqueo. ¿Cuánta multitud venía siguiendo a Jesús? ¿Y cómo Jesús se fijó en el árbol donde estaba Zaqueo? A tu casa es que yo voy a ir. A un enanito. Hubiera buscado un grandote, ¿verdad? Los que venían ahí en la multitud. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que ser siempre, aún cuando estemos en la presencia de Dios, siempre ser humildes. Siempre decirle: Señor, yo reconozco que soy un pecador. Yo le digo al Señor: yo reconozco que soy un pecador. Pero como siendo la presencia de Dios, a Él le plació llamarme al servicio. Y estoy sirviendo a Dios. Y gloria a Dios por eso. Nunca me he apartado del Señor desde que yo lo acepté en el 2010. No sé qué se siente estar afuera de las cosas de Dios. Yo sé que se siente congregarse el domingo, sé que se siente no leer la Biblia, sé que se siente no orar, pero estar fuera del propósito de Dios no le puedo dar una explicación porque no sé qué se siente. ¿Por qué? Porque Dios trató conmigo personal. Y así con ustedes ha tratado el Señor personal. Pero esa relación usted no la puede perder. Usted no le puede dar ventaja al enemigo que me lo vaya a alcanzar en el nivel espiritual que Dios me lo tiene a usted. Entonces usted está en un nivel espiritual. Y cuando usted está en un nivel espiritual, Dios trabaja con su vida. Dios trabaja con usted. Y usted me puede preguntar: ¿pero cómo, hermano? Imagínese usted. Le voy a hacer un ejemplo en Pedro. Pedro humanamente lo negó. Pero cuando el Señor lo confrontó y le dijo: Pedro, ¿me amas? Tú sabes, Señor, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Sí te amo. Apacienta mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: Pedro, ¿me amas? Ya Pedro ya no hallaba qué contestarle al Señor. Y le dijo: tú lo sabes, Señor. Y dice que Pedro lloró amargamente. ¿Y por qué Pedro lloró amargamente? Cuando usted llora, ponga atención a esto, que esto no cualquier pastor se lo va a decir. Cuando usted llora en la presencia de Dios, bajo la sustancia divina de Jehová, es porque Dios está limpiando su corazón, está limpiando el soplo, está limpiando su espíritu. ¿Para qué? Para levantarlo en un nivel espiritual, más si es posible que el pastor que lo está pastoreando a usted. ¿Por qué? Porque siento la presencia de Dios. Porque Dios no tiene excepción de persona. Dios trabaja con el que lo busca. ¿De qué me sirve decir que yo soy un predicador, que yo soy un siervo de Dios, un ungido de Jehová? Y si yo suelto la oración, y si yo suelto de leer la Biblia, y si yo me descuido de lo que Dios me ha dado, el diablo me va a ganar ventaja y me va a sacar del propósito. Me pone algo de lo que a mí me gustaba y metí la pata. Y ahí. ¿Y el siervo Emilio dónde está? Y no era el que daba consejo a los matrimonios, y no era el que usaba para ir a predicar allá donde los hermanos, y no era el que predicaba ahí en casa de restauración. Eso es lo que yo les digo: para ser cristiano como él, mejor no soy nada, estoy sirviendo de piedra de tropiezo. Usted tiene que cuidar su testimonio y tiene que cuidar lo que Dios ha puesto en su vida. Dios ha puesto un ingrediente en cada uno de nosotros, pero usted no permita botarlo, ni tampoco lo venda ni lo regale, porque eso es gratuito. Es la vida eterna que Dios ha puesto en su vida. Gloria a Dios. Eso no lo podemos botar, ni tampoco la podemos perder. Tenemos que ser hombres y mujeres sabios.
Por eso es que Jesús nunca fracasó. Y fue tentado en todo y Él nunca pecó. Por eso es santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía la misión que Él venía. Jesús sabía que Él venía a la tierra a predicar el mensaje. Él trajo el mensaje de vida a nosotros, que es la Biblia. Jesús muere y resucita Cristo. Es necesario, le dijo Jesús, es necesario que yo me vaya para que mi Padre envíe el Consolador, que es el Espíritu Santo. No los voy a dejar huérfanos. Pero no entendían. Y mire Pedro, hermano, cuando lloró amargamente, y después del aposento alto, cuando descendió el Espíritu Santo, la promesa de Dios, hermano, Pedro en el primer sermón se ganó 3,000 almas, en el segundo 5,000. Mire el privilegio que tiene un hijo de Dios cuando es obediente a la voz de Dios. Hermanos, dice que sacaban a los enfermos por donde Pedro pasaba, y dice que la sombra sanaba a los enfermos. Pero no era la sombra de Pedro, era el poder que Dios había puesto en él. Es porque Dios lo empodera a usted, es porque Dios me lo va a empoderar a usted para hacer milagros y prodigios, y para poder reprender al diablo y a todos los demonios que se le acerquen a usted. Dios empodera al ser humano. Pero ¿cómo me lo va a empoderar? Y con esto termino. ¿Cómo usted cree que Dios lo va a empoderar a usted? Cuando usted toma la decisión y decirle: heme aquí, Señor, estoy a tu servicio, haz lo que tú quieras con mi vida, yo te encomiendo mi alma, mi espíritu y todo mi cuerpo, haz todo lo que tú quieras. Y él siento la presencia de Dios. Entonces el Señor dijo: este siervo, esta sierva está dispuesta a servirme las 24 horas, los 30 días del mes y los 365 días del año. Entonces dice el Señor: esta sierva, este siervo, yo tengo que levantarlo espiritualmente y darle un ministerio, porque sí tiene ganas de trabajar en mi obra. Pero se nos hace difícil. Si se nos hace difícil aceptar al Señor, peor en el servicio de Dios. Si les sigo hablando, no terminamos hoy. Dios les bendiga, hermanos. Espero haya sido de bendición.